Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro seminario de Physics at Night. Hoy tenemos la tercera clase de Superstring Theory a cargo del profesor Oscar Loaiza. Espero que disfruten mucho esta sesión. Adelante, profesor. Muchas gracias a todos, muchas gracias por seguir aquí. Esta es la tercera sesión de esta primera parte del curso de teoría de cuerdas. Y hoy vamos a tocar un punto medular en el desarrollo de la teoría de cuerdas bosónica. Vamos a entender por qué este adjetivo bosónico. Entonces, el objetivo de hoy son dos, dependiendo del tiempo. Ya veremos qué tanto me toma. Pero el primer objetivo es, por fin, terminar y dar a conocer el espectro de la cuerda libre, cerrada y abierta. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a usar mucho de lo que ya hemos visto, pero también vamos a desarrollar un método que es muy directo. Y ahorita voy a explicar de qué se trata. Es un método muy directo que nos permite encontrar este espectro, digamos, de una manera sencilla, pero hay un precio a pagar. ¿Sí? Entonces, este precio a pagar es de lo que quiero discutir también. Entonces, vamos a ver hoy, principalmente durante la primera mitad. Espero, si no, me voy a tomar un poquito más. Creo que esto vale la pena que quede claro. Vamos a ver en qué consiste ese espectro y por qué tanta emoción para los que nos dedicamos a la teoría de cuerdas es precisamente surge de estos resultados. Ok, entonces, la vez pasada habíamos visto que voy a tratar de hacer un resumen pequeño de lo que hemos visto. Bueno, tenemos en particular eh, las ecuaciones de movimiento que tenemos que satisfacer para las coordenadas de la cuerda, como coordenadas en un espacio d-dimensional, eh, tanto para la cuerda cerrada como para la abierta, más las condiciones de frontera que precisamente determinan ese carácter de abierto cerrado, más, hicimos mucho énfasis en ese más, las restricciones. Las restricciones que básicamente se traducen en que eh, perdón, está escribiendo mal esta pluma, en que la divergencia o que se conserva el tensor de energía-momento y que sus elementos de la traza son cero. ¿Sí? Entonces, bajo estas dos restricciones es que queremos encontrar una solución. Y lo que vimos es que la vez pasada es que teníamos la presencia de estados de norma negativa. Y esos estados de norma negativa buscamos condiciones para los cuales no estuvieran presentes, perdón, la norma negativa. Buscamos condiciones para las cuales no estuvieran presentes esos estados y encontramos que si usábamos las llamadas condiciones críticas con 26 dimensiones, 25 espaciales, una temporal, y fijábamos este término en la restricción del modo cero del operador de Virasoro a 1, entonces ahí podíamos garantizar la ausencia de los estados de norma negativa. Ahora vamos a ver que para poder escribir este espectro, el espectro de la cuerda libre, es decir, cada uno de los estados excitados, el estado base y los estados excitados de manera concisa, necesitamos todavía hacer un trabajo más. Y ese trabajo más resulta en el hecho de que hemos fijado la norma. Recuerden que para todo esto fijamos la norma eh, conforme, que implicaba que la métrica intrínseca podíamos hacerla plana. Y usamos entonces las simetrías de reparametrización y la simetría de Weyl para poder hacer esto. Sin embargo, uno puede darse cuenta que no hemos explotado del todo las simetrías, que hay una simetría remanente, una simetría de gauge en la hoja de mundo remanente, que aún nos permite fijar otras cantidades y que no le hemos usado hasta ahora. Entonces, el objetivo de hoy lo voy a enmarcar ahorita dentro de un contexto así general y luego vamos a hablar de manera específica cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a usar eh, digamos, esa simetría o esas transformaciones de gauge extra en la hoja de mundo
que no hemos fijado, que voy a llamarle transformaciones de reparametrización, de tal manera que podamos cambiar eh, nuestros parámetros de la hoja de mundo a unos nuevos, pero de tal manera que, por ejemplo, si tomamos los elementos de la hoja de mundo en las coordenadas del cono de luz, los sigma más puedan ser reparametrizados únicamente por un cambio en el parámetro más y de manera similar en el parámetro menos. Y esto puede verse que es una simetría remanente porque uno puede cambiar mediante estas reparametrizaciones de sigma más y de sigma menos, uno puede cambiar la métrica intrínseca a una métrica conforme que puede ser reabsorbida por una métrica, por una transformación de Bayer. Entonces, lo que queremos decir aquí es que todas estas transformaciones de reparametrización que no habíamos considerado, que es volver a renombrar, digamos, sigma más y sigma menos, nos dan otra libertad. ¿Qué tipo de libertad y qué esperamos de estas reparametrizaciones que no habíamos considerado hasta ahora? Bueno, la idea, déjenme nada más mostrar la idea en general. La idea es que hasta ahora, pues nosotros tenemos de las ecuaciones de movimiento, así, de las ecuaciones de movimiento, tenemos nosotros las coordenadas en la hoja de mundo, habíamos visto, las podemos escribir como modos derechos y modos izquierdos. Bueno, aquí lo dije al revés, modos izquierdos y modos derechos. Eso en principio nos da que tenemos para describir la dinámica de la hoja de mundo, tenemos en un espacio de d dimensiones, tenemos 2d grados de libertad, en el sentido que tenemos las coordenadas de cada uno de estos modos, los izquierdos y los derechos, ¿no? Entonces aquí estoy hablando en un espacio d dimensional. Luego, vimos que debido a las restricciones, lo podíamos traducir en términos de derivadas de estas coordenadas, y habíamos visto que estas dos cantidades debían ser cero. Eso en principio nos quita grados de libertad porque son restricciones, ¿no? Entonces, a esto nos fijan dos de esos grados de libertad, entonces en total podemos quitar esos dos. De tal manera que tenemos al final dos veces d menos 1 grados de libertad asignados a las coordenadas de la hoja de mundo. Ahora, si consideramos estas reparametrizaciones extra, que repito, no habíamos considerado hasta el día de hoy, voy a ponerlo así, reparametrizaciones extra, que son las que intercambiamos sigma más simplemente por reparametrizar únicamente el sigma más y el sigma menos. Esto nos lleva a tener otras dos restricciones extra por cada una de las reparametrizaciones en sigma más y en sigma menos. Uno puede hacer el conteo y voy a restar otras dos. De tal manera que al final vamos a tener 2d menos 2 grados de libertad. Esto lo podemos interpretar como si cada uno de los modos izquierdos y modos derechos, que en principio son vectores en un espacio d-dimensional, pudiéramos tener únicamente d menos 2 grados de libertad asociados a cada uno de ellos. Esto significa que podríamos pensar o podemos pensar que dos de las componentes de cada uno de ellos como vector en un espacio d-dimensional no son libres, sino que están fijas por las demás. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a buscar un sistema de coordenadas que nos permita visualizar con claridad este hecho, que las coordenadas de las hojas de mundo para los modos derechos y para los modos izquierdos, ambas solamente tienen d menos 2 grados de libertad dinámicos. Los otros dos están fijos por las d menos 2x, ¿sí? Entonces, ahora voy a elegir un sistema de coordenadas que me permita ver de manera clara y concisa esto que estoy diciendo. Pero la idea en general es esta, que acabemos
mostrando con claridad que tenemos d menos 2 grados de libertad asociados a cada uno de los vectores de posición o de coordenadas de la hoja de mundo. Entonces, para ello vamos a usar pues lo que ya conocemos, ya lo hemos visto, que son las coordenadas del cono de luz. Pero ahora en el espacio-tiempo de fondo, en el espacio de dimensional. Entonces, en estas coordenadas vamos a definir las cantidades x más y x menos como 1 en raíz de 2 de x0 más menos x1. De entrada, algunas cosas no las voy a desarrollar con detalle. Como les dije al principio del curso, mi idea, al menos la idea que yo tengo para este curso es que sea más una guía, porque hay muchos cálculos que uno tiene que desarrollar puntualmente, ¿no? Entonces eso nos quitaría bastante tiempo, pero yo espero que al menos quede como una guía, que tengan ustedes un panorama general que les permitan hacer esos cálculos precisos, ¿no? Entonces algunas cosas me las voy a saltar, pero lo primero que vamos a ver es que me voy a adelantar un poquito para no perdernos, que x más y que x menos van a ser precisamente esas coordenadas que van a estar fijas por las restantes, ¿no? Por x2, x3 hasta xd. Vamos a ver en qué sentido están fijas, pero de entrada les advierto, bueno, el precio a pagar al elegir este tipo de coordenadas es que estamos partiendo de una teoría que en principio es covariante, es decir, hay una simetría de Poincaré manifiesta, y vamos a elegir ahora un sistema de coordenadas en la que esa simetría no va a ser manifiesta, es decir, no va a ser explícita. Lo que vamos a hacer posteriormente, a pesar de que todo nuestro formalismo a partir de ahora no va a ser manifiestamente covariante, lo que vamos a pedir al final es que si empezamos con una teoría que tenga una simetría de Poincaré, esperamos que nuestra teoría, a pesar de que estemos trabajando en otro sistema de coordenadas, también lo sea. Eso no es trivial, porque eso implica que la simetría clásica siga manteniéndose en nuestra cuantización. Y ya sabemos que eso no siempre pasa, que es posible que aparezcan anomalías, que es precisamente cuando eso no sucede. Pero vamos a buscar, vamos a encontrar una respuesta muy bonita y vamos a ver que hay condiciones para las cuales sí podamos hacer compatible todo nuestro desarrollo en estas coordenadas con una teoría que sea compatible con la simetría de Poincaré, con el grupo de Lorentz. Y el hecho de que podamos encontrar condiciones para que eso suceda va a reforzar los resultados que obtuvimos la vez pasada sobre la ausencia de estados de norma negativa. Como ya saben, pues eso lo que implica es que vamos a volver a encontrar bajo este método que las dimensiones del espacio-tiempo van a ser 26 y que ese término A que aparece en el operador de Virasoro, en el modo cero, va a ser 1. ¿Sí? Bueno, entonces ya les dije todo lo que vamos a hacer, ahora lo voy a hacer. ¿Sí? Otra vez, de nuevo, cuando haya alguna pregunta, no duden en decirla. Bueno, entonces nada más voy a poner aquí, voy a empezar con alguna anotación para no perdernos sobre cómo vamos a hacer las coordenadas de la hoja del mundo. Entonces, en ese sentido, la métrica del espacio d-dimensional va a estar dada una vez que pasamos a estas coordenadas por estas cantidades de x más, de x menos, vean como siempre sucede en las coordenadas del cono de luz, en las componentes x más y x menos la métrica no es diagonal, más la suma desde igual con 2 hasta d de la parte espacial euclidiana, como siempre, ¿no? Entonces, para un vector d-dimensional, por ejemplo, un a, d, pues las coordenadas que le vamos a asignar van a ser a menos, a más y a i. Y bajo esta métrica podemos entonces probar que subir y bajar índices nos lleva a estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, que la relación entre a más abajo es con a menos arriba y un signo negativo, lo mismo para a menos con a más. Las otras cantidades, como es claro, van a permanecer iguales, tengan el índice arriba o abajo. Y en ese sentido, el producto punto entre dos vectores del espacio-tiempo d-dimensional
pues simplemente va a ser A más B menos A menos B más AI por BI. Y aquí ya una suma sobre I. Esas son las, digamos, la notación usual. Aquí voy a hacer un salto, déjenme marcarlo para que no se pierdan a la hora de ver las notas, si es que las revisan. Aquí voy a hacer un gran salto. Y es porque se puede probar de manera explícita lo que voy a decir ahorita. Involucra un trabajo ahí que no es en absoluto complicado, pero para efectos de tiempo me lo voy a ahorrar, lo pueden ustedes checar y ahorita les doy las referencias donde pueden revisarlo de manera clara. Pero lo que uno puede hacer es que usando estas coordenadas del cono de luz en el espacio de tiempo, uno puede probar que es posible fijar bajo las reparametrizaciones extra que mencioné al inicio. Entonces, voy a ponerlo así, las reparametrizaciones extra más las coordenadas del cono de luz nos permiten fijar, por ejemplo, que X más lo podemos poner como alfa prima P más por tau, donde tau es el parámetro de la hoja de mundo. Aquí ya voy a tomar para efectos prácticos también, para no ir arrastrando muchas cantidades, como lo hice en las dos sesiones anteriores, voy a tomar que la longitud de la cuerda es 2pi. Entonces este factor que siempre me sale de 2pi sobre L o L sobre 2pi ya va a ser 1, para ya no estarlo escribiendo. Y entonces aquí nos damos cuenta que la coordenada más en el espacio-tiempo está fijada a una coordenada temporal de la hoja de mundo. Entonces, en ese sentido, podemos fijarla bajo el parámetro de la hoja de mundo, siempre y cuando P más sea diferente de 0. Este resultado no lo estoy mostrando, repito, pero no es difícil llegar a él, requiere un poquito de tiempo, y ustedes pueden consultarlo, donde lo he visto que lo hacen con mucho detalle, es en el libro de Suiva. Entonces ahí lo pueden consultar, ¿no? Entonces yo nada más voy a dejarlo ahí. Repito, usando las coordenadas del cono de luz y las reparametrizaciones extra que no habíamos considerado, es posible fijar X más. Entonces ya tenemos uno de las coordenadas fija. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con X menos? Queremos ver si también es posible fijarlas. Y para eso sí voy a hacer un poquito el desarrollo porque es mucho más cortito. Entonces, lo que tenemos que ver es que estas coordenadas deben satisfacer las ecuaciones de movimiento, ¿no? Entonces, de las ecuaciones de movimiento, nosotros podemos ver que la parcial más, parcial menos de X más, recuerden que el más, vamos aquí una observación, ¿no? Este más y este menos en las parciales se refieren a las coordenadas del cono de luz en la hoja de mundo, y el más y el menos en X son las coordenadas del cono de luz en el espacio-tiempo en donde está embebida esa hoja de mundo, ¿sí? Entonces eso debe satisfacer esta ecuación, más menos. Aquí voy a poner simplemente la definición ahora de X más. Y bueno, pues esto lo podemos escribir en términos de sigma más y de sigma menos de esta forma. Y esto queremos que sea cero, ¿no? Entonces, de ahí, pues uno puede darse cuenta que es posible fijar eh, X menos en el siguiente sentido. Entonces, déjenme ver qué voy a poner las restricciones. Entonces, de las restricciones, uno puede calcular que la parcial más de X al cuadrado, pues va a ser, este es un producto interno, esto va a ser menos 2 veces la parcial más de X menos, parcial más de X más el producto ya de las otras coordenadas, había llamado Y,
y eso tiene que ser cero. Entonces llegamos a la conclusión de que la parcial, de aquí podemos seguir que la parcial más de x menos va a ser igual a 1 en alfa prima p más, por eso es importante que p más quede claro que debe ser diferente de cero en estas coordenadas, la parcial más de xy parcial más de xy. Entonces esto tiene que ser igual a esta cantidad, simplemente de las restricciones, ¿no? Y entonces no es difícil ver que por integración, pues queda claro que x menos está fijada por las derivadas de las xy. Entonces, en ese sentido, x menos está fija y por supuesto necesito también la otra condición y uno obtiene este, una cosa similar, déjenme escribirlo bien, para los modos izquierdos y para los modos derechos. Me va a quedar así, parcial menos de x y, perdón, parcial, perdón, me estoy aquí equivocando, aquí está, parcial xy, y para los modos derechos me queda una expresión similar. Entonces, con estas dos expresiones, tanto para los modos izquierdos o para los modos derechos, uno puede eh, constatar, repito, vía integración, que el x menos están fijos por los xy. En particular, los modos derechos y los modos izquierdos menos están fijados por las derivadas más y menos de los modos transversos a las coordenadas del cono de luz. Entonces, con eso, digamos, nos queda claro que esas coordenadas no son libres, están restringidas a otros valores, a los valores de las demás coordenadas, las coordenadas transversas. Y bueno, eso implica a su vez que también vamos a poder fijar en la solución de la ecuación de movimiento para x más y para x menos restricciones para los modos de oscilación. Entonces, sabemos que como x menos, los modos derechos de x menos, los puedo escribir, ya tenemos la expresión general, como lo hemos visto las clases pasadas, para los modos izquierdos y derechos. Ahora nada más voy a sustituir para x menos y para x más. Esto lo podemos escribir así, ¿no? Como un medio de x menos más un medio de alfa prima p menos sigma más. Y luego aquí los modos de oscilación. Para n diferente de 0, 1 en n, alfa de los modos izquierdos menos, y con la exponencial correspondiente, menos i n sigma más. Y una expresión similar para los modos derechos. Perdón, menos. Aquí es sigma menos. Y acá los modos derechos. Entonces, de aquí, de estas expresiones y con las condiciones que acabamos de escribir en términos de las derivadas, que van a estar determinadas por por los modos transversos, por las coordenadas transversas, uno puede entonces concluir, después de una álgebra muy sencilla, que los modos también relacionados con la coordenada menos están determinados por los modos transversos. Entonces, pues prácticamente todas las soluciones del X menos están también fijas por estos modos transversos, ¿no?
Entonces, de igual manera, también para alfa, así como para alfa menos, también podemos fijar las condiciones de P menos, que recordemos es equivalente al modo cero de alfa, ¿no? En términos de alfa cero, ese es P menos. Entonces, nos va a quedar que para el caso de P menos podemos fijarlo. Recuerden que P menos aparece en tanto en los modos izquierdos como en los modos derechos, entonces va a tener una expresión similar para el modo cero, lo que nos llevaba a escribir que L0 para los modos derechos e izquierdos también son iguales y a obtener la condición de empatamiento, ¿no? Entonces todo eso implica este modo cero, por eso es muy importante, ¿no? Entonces en este caso podemos encontrar que el P menos está entonces fija como esta cantidad. O sea, lo puedo fijar en términos de los modos derechos, pero también lo puedo fijar en términos de los modos izquierdos. Me va a quedar algo así. Entonces tengo dos maneras, como repito, pues eso es lo que nos lleva gradualmente a la condición de empatamiento. Y bueno, de una vez lo vamos a explotar. Entonces el hecho de que P menos esté también fija y de manera similar, tanto con los modos izquierdos y los modos derechos transversales, entonces eso me lleva directamente a poder escribir una relación para la masa. Perdón, se me olvidó decir una cosa, la idea es ahora cuantizar, pero todas esas expresiones que estoy ahorita deduciendo es simplemente pasar mi descripción clásica que teníamos hace dos sesiones a una análoga en términos de las coordenadas del cono de luz. Y después voy a cuantizar, ¿no? Pues ahorita todavía todo esto es clásico. Entonces, bajo ese sentido, la masa al cuadrado, que ya sabemos que es simplemente menos p al cuadrado, pues me va a quedar en términos del cono de luz como p más p menos, menos el cuadrado de las componentes transversales. Y una vez sustituyendo, pues me va a llevar una expresión muy bonita, porque pues nada más despejo de aquí, pongo pi, p menos y p más, bueno, p menos en términos de los alfa i, como lo tengo aquí arriba, y entonces me va a dar la expresión en el que la masa de esos estados va a ser simplemente la suma para n positiva de los modos transversales, tanto para los izquierdos como para los derechos. Entonces, esta es una expresión muy bonita porque precisamente está dándome, se tardó un poquito la escritura, pero me está dando la forma concisa que esperábamos en lo que les platicaba al inicio de la sesión, que tenemos dos grados de libertad, tenemos dos componentes de estas coordenadas que no deben de ser grados de libertad, que pueden fijarse a través de estas reparametrizaciones extra que estamos considerando. Y aquí lo vemos muy claro. La masa que vamos a atribuir a los estados excitados solamente proviene de los modos transversos, no de los modos más y menos. Entonces, la contribución a los estados excitados, de hecho, a la creación de estados, en el caso cuántico, como a su masa, van a provenir igualmente de los modos transversos, ¿no? Entonces, esta es la parte importante clásica. De igual manera, podemos ver que X menos, P más, X más y P menos también están fijos por las restricciones, ¿no? Ahora sí, vamos a la versión cuántica. Entonces, nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, pero ahora manteniendo estas coordenadas del cono de luz en el espacio-tiempo, sabiendo ya que hay que dos de ellas pueden estar fijas, y vamos a proceder entonces a cuantizar los modos transversos y a promover los operadores de la siguiente manera, de la manera usual. Entonces voy a tener operadores de reglas de conmutación para los operadores
de posición y momento, transversos, mientras que X menos y P más los podemos fijar de acuerdo a las restricciones. Este es un paso no trivial, pero uno lo puede verificar. Debido a esas restricciones, uno puede asociar un valor, un conmutador de X menos y P más acorde a lo esperado. Y de igual manera, los modos transversos van a seguir satisfaciendo las coordenadas de conmutación que habíamos visto previamente, tanto para los modos derechos como para los modos izquierdos. Alfa más y alfa menos también podemos asociarles una regla en principio podríamos asociarles una regla de conmutación y, y que no es trivial verificar que sea compatible con el procedimiento únicamente de llevar a todos los modos operadores y olvidarnos de alfa más y alfa menos. Pero uno puede probar, tampoco lo voy a hacer, si uno empieza de la teoría clásica, podemos ver que X menos no tiene modos asociados y por lo tanto no hay ninguna promoción operador de ninguno de esos modos, ¿no? Entonces, nada más lo que quiero enfatizar aquí, que no es simplemente que nos estemos olvidando de X más y de X menos, no tienen X, perdón, de alfa más y de alfa menos, sino que X más y X menos no tienen esos modos de oscilación, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya con estos promovidos como operadores, pues ahora sí vamos nuevamente a definir el estado base. Y el estado base lo vamos a definir como antes, como aquel que tiene asignado un momento, tal que si yo aplico el operador de momento, P mu, pues me da su momento. Vean cómo aquí está involucrado P más y P menos. Y entonces vamos a hablar de el estado base es aquel que es aniquilado por, por estos operadores con n mayor que cero, como lo habíamos visto la vez pasada, tanto para modos derechos, perdón, tanto para modos derechos como para modos izquierdos. Entonces así definimos el estado base y claramente aquí tenemos otra ventaja de estar usando estas coordenadas. Habíamos visto la vez pasada que uno de los problemas es la aparición de los estados de norma negativa, pero el hecho de que ya no estemos excitando estados con los modos más y menos o equivalentemente con los modos 0 y 1, entonces los estados de norma negativa que provenían de la componente 0 de los modos, si bien recuerdan, pues ya no están aquí. Entonces podemos garantizar que todos los modos excitados en este tipo de coordenadas tienen una norma positiva. Entonces el problema de las normas negativas también desaparece en este marco. Claro, todavía tenemos que ver si existen las condiciones para que este marco en el que estamos usando las coordenadas del cono de luz sí sea compatible con una teoría que esperamos mantenga la simetría de Poincaré, aunque no esté manifiestamente ahí, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, la primera conclusión es, no hay estados de norma negativa. Y esa es una ventaja. Muy bien, entonces, para proceder a la cuantización, pues tenemos que hacer lo mismo. Entonces vamos a pensar que los estados excitados, como ya dije, pues van a ser aquellos que estén aplicados sobre el estado base con los subíndices negativos, ¿no? Entonces esos van a ser, digamos, estos son los primeros, bueno, un ejemplo de estados excitados. Me refiero a que hay que aplicar los estados de creación eh, sobre el estado base sobre cualquier otro estado y eso va a seguir incrementando, ¿no? Igual que en el caso clásico. Pero ahora ya es tiempo de que fijemos las condiciones. Entonces, habíamos dicho que en el caso cuántico no podemos seguir promoviendo que L0 aplicado sobre los estados de la cuerda sea cero. Vamos a seguir manteniendo esa condición. Vamos a seguir pidiendo que L0 menos una cantidad
sea igual a cero. Recuerden, esa cantidad ya habíamos encontrado que es igual a 1 para evitar los estados de norma negativa. Aquí la vamos a dejar otra vez abierta para ver bajo qué condiciones podemos hacer compatible nuestra descripción con la simetría de Poincare. Perdón si me repito mucho en todos estos datos, pero creo que esos son los importantes que uno tiene que llevarse en la mente, ¿no? Entonces, bajo esta condición, podemos entonces escribir que la masa para la cuerda cerrada, va a estar dada ahora por la suma de todos los modos, el producto de esos modos sobre únicamente los modos transversos. Y a eso es a lo que vamos a definir como n menos a, donde n es el operador de número asociado a estos modos. Bueno, entonces ese es para los modos derechos y una expresión similar vamos a tener para los modos izquierdos, como ya sabemos. Aquí ya estoy poniendo la condición de que L0 para modos izquierdos y modos derechos es igual, entonces SA también lo estamos poniendo igual. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos fijar esto? Entonces, hay otro paso que ahorita omití decirlo, pero creo que quedó muy claro la vez pasada. Para irme a la versión cuántica, estos arreglos deben de tener un ordenamiento normal. Y con eso habíamos dicho que evitábamos ciertos infinitos que nos aparecían y que era usual en teoría de cuerdas. Lo que vamos a hacer ahora es explícitamente ordenar estos modos para todos los n's y ver cómo es que surgen esos infinitos de los que habíamos hablado, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es proceder a ordenar eh, poniendo los modos de creación del lado izquierdo y los modos de aniquilación del lado derecho para todos los n's y, y entonces ver cómo salen esos infinitos. Aquí claramente me equivoqué, acabo de ver ¿no? Sin ese menos. Bueno, entonces voy a ordenar, simplemente voy a desdoblar esta suma. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Eh, quiero volverlo a decir porque no estoy seguro que lo haya dicho bien. Déjenme volverlo a decir. Esas expresiones ya están ordenadas, si se dan cuenta, ¿no? O sea, es para n positivo. Entonces ya están ordenadas. Lo que voy a hacer ahora es regresar a la expresión anterior donde no estaban ordenadas y ver qué es lo que me da. ¿Sí? Eso es lo que quería decir. Entonces, originalmente tenemos que la masa para la cuerda cerrada está dada por n diferente de 0. Y aquí en general, ¿no? La distribución o el orden de estos modos era de esta manera. Entonces esto lo podemos desdoblar y expresar como la suma para todos los n's positivos. Entonces lo voy a poner así. Luego voy a poner todos los n's negativos. Lo voy a poner de la otra forma, ¿no? Para que tengan ese ordenamiento. Entonces estoy poniendo pero nada más estoy definiendo n negativa, ¿no? Y le estoy poniendo la misma expresión. Ok. Si por ahí se enredan motivado porque lo estoy diciendo quizá de manera confusa, me dicen y lo volvemos a repetir. Entonces, usando el álgebra de Virasoro para los alfas, dado que ahora tenemos el n y menos n, entonces me va a aparecer que no conmutan. Entonces, usando ese álgebra de Virasoro, lo puedo escribir todo esto como 2 veces la suma
desde n mayor que 0, ese término me va a quedar igual. Luego voy a escribir el otro término ordenado como quiero, usando el álgebra de Virasoro. Dice el álgebra. Me va a quedar para los n's negativos, me va a quedar alfa ni, alfa menos ni, donde usé el álgebra para ponerlos al revés. Y debido a que el álgebra involucra un n, me va a quedar una cantidad extra que viene de la suma de todos los n's positivos de n por d menos 2. Donde este n-2, recuerden, d-2 viene del álgebra de Virasoro. Esto es n delta i, delta 0, 0. Y entonces delta i, dado que estamos ya así nada más sumando sobre los modos transversos, es como me da este d-2. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que la masa de la cuerda cerrada va a estar dada por la suma de estos modos. Aquí ya los tomé dos veces, por eso me sale ese 4, más 2 veces d-2, perdón, aquí d-2 sobre 2, después de hacer el álgebra, de la suma de todos los números positivos. Entonces, a ver, resumiendo, lo que estoy haciendo aquí es explícitamente acomodar los operadores en ese ordenamiento normal al que habíamos hecho referencia, usando el álgebra de Virasoro. Entonces me da todo lo que tengo después de la igualdad, el primer término después de la igualdad, eso es todo lo que obtengo. Me da dos veces eso, porque son los positivos y los negativos que ahora reacomodé. Pero debido al álgebra de Virasoro me da otro término. Un término ahí que de entrada se ve muy feo, ¿no? Es la suma sobre todos los números positivos. Me falta poner. Y aquí quiero hacer una pausa para calcular esta cantidad, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes ya la han oído por ahí. Nada más quiero hacer algunas precisiones para que no nos vayamos con una idea errónea, ¿no? Vamos a calcular esta cantidad que claramente diverge. Entonces déjenme empezar por eso, ¿no? La suma de todos los positivos creo que debe de ser claro para todos que diverge. Es una cantidad que diverge. Y ese es precisamente de los infinitos de los que hablaba en su momento cuando mencionábamos el ordenamiento normal. Aquí es muy particular y nos sirve para fijar las condiciones bajo las cuales queremos una compatibilidad de nuestra descripción cuántica de la cuerda con la simetría de Poincaré. Por eso lo estamos haciendo, ¿no? Pero de entrada es una cosa que diverge. Creo que muchos de ustedes, voy a apelar a eso, que muchos de ustedes ya han oído este resultado que voy a poner aquí, donde se dice, lo voy a poner entre comillas, que no es cierto que diverja, sino que esta suma es menos un doceavo. Bueno, eso es claramente un abuso de lenguaje y de notación. No es cierto estrictamente. Si la gente lo usa de esta manera, bueno, este abuso de notación o este abuso de lenguaje puede justificarse asumiendo que tenemos en este entorno un conocimiento de qué estamos haciendo. Pero si no, pero si es la primera vez, por ejemplo, que ustedes lo ven, yo les sugiero mucho, los invito mucho a evitar decir que la suma de los números enteros es menos un doceavo, sino a remarcar el contexto en el que esto es cierto y después ya pueden usarlo libremente eh, con una conciencia clara de cuál es el contexto en el que lo están usando. Pues ahorita lo que voy a hacer es calcular esta cantidad y dar y describir en qué sentido esto es igual a menos un doceavo. Bueno, entonces, déjenme, voy a empezar por un ejemplo muy trivial sobre qué sentido tiene hablar de cantidades finitas, de cantidades asociadas a cantidades que divergen. Entonces, mi primer ejemplo es la partícula libre en mecánica cuántica.
Nosotros sabemos, y si ustedes recuerdan sus cursos, la función de onda típica que asociamos a una partícula libre, pues es una cosa así, que en términos, voy a poner por primera vez H barra, nada más para recordar aquellos viejos tiempos de la mecánica cuántica. Esa es la partícula libre, y si nosotros vemos, esta no es una función normalizable en todo el espacio, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos entonces hablar de la partícula libre? ¿De qué manera podemos nosotros tener un contexto en el cual hablar de una partícula libre tenga sentido bajo todo el contexto que hemos construido de la mecánica cuántica? Entonces, la idea es muy simple y es dividir todo el espacio en cajas finitas, en una infinidad de cajas finitas, por ejemplo, de longitud L. De tal manera que le ponemos condiciones de frontera a la función de onda en cada una de estas cajitas. No sé, por ejemplo, una cosa así, dependiendo de su momento y todo. Y entonces podemos hablar de que al tener condiciones de frontera, la partícula no es del todo libre, sino que está confinada a esa cajita. Pero al estar confinada en una cajita, es posible decir que está confinada a un potencial. Es como tener pocitos de potencial en todo mi espacio, ¿no? Pero sabemos de mecánica cuántica que una vez que tenemos a una partícula contenida en un potencial, entonces los momentos ahora son discretos. Entonces tenemos momento discreto. eh, y si pensamos, por ejemplo, que ese potencial tiene un mínimo en el centro, porque todo es simétrico, en el centro de la cajita, pues intuitivamente la energía más pequeña que puede tener la partícula en esa cajita es cero. Pero no puede ser cero porque es cuántica y por el principio de incertidumbre debe tener un momento diferente de cero, y eso implica una posición diferente de cero, y así la energía base en cada cajita es diferente de cero, ¿no? Entonces, en cada cajita yo puedo asociar una energía base que es diferente de cero. Si ahora considero el total del universo y digo cuál es la energía base de, de la partícula libre en todo el espacio, pues claramente la energía base diverge. Pero esta divergencia es físicamente, pues digamos, inservible, ¿no? No es una cantidad que físicamente sea relevante. Es el producto de la manera en cómo estamos trabajando para entender a la partícula libre en todo el espacio. Es el resultado de esta particular manera de haber dividido todo el espacio, ¿no? Estamos asociando una cantidad finita a una energía una infinidad de veces. Pero no nos importa ese infinito, porque ese infinito es la base de mi energía más baja. Lo que me interesan son los estados excitados a partir de la energía más baja. Entonces la puedo desechar con argumentos físicos, puedo ignorar. Entonces, más o menos en ese sentido es que vamos también a pensar en lo que sigue, en que esta energía que estamos asociando a la masa de los estados excitados, pues claramente diverge, y si esa divergencia es total, pues la podemos ignorar, pero si esa divergencia tiene otras características, vamos a tener que considerar una parte ahí eh, finita, ¿no? Ahorita voy a explicar de qué se trata. Bueno, entonces ese es el ejemplo en el cual yo quisiera que entendieran que considerar o desechar infinitos asociados a energías bases también es común en los argumentos físicos y que son consecuencia de la manera en cómo estamos cuantizando. Bueno, entonces ahora sí, vamos a calcular la cantidad, la suma de todos los enteros positivos. Esto lo podemos escribir, voy a usar un argumento no muy formal, pero suficientemente convincente dentro del régimen en el que estamos trabajando. Esto lo voy a poner como el límite cuando epsilon tiende a cero. Acabo este cálculo y si quieren nos vamos a una pausa, ¿no? El límite cuando epsilon tiende a cero de una cantidad que pues, sea acorde a lo que quiero, ¿no? Entonces esa suma de los números enteros la puedo también considerar como ese límite de esa otra cantidad. Y ahora voy a empezar a jugar simplemente con esta cantidad.
y la voy a poner como el límite de una derivada. Esta derivada va a ser la derivada respecto a epsilon de la suma de e a la menos epsilon n. Esta última cantidad, la sumatoria de la exponencial a la menos epsilon por n, es una cantidad que conocemos muy bien. Y ese es igual a 1 sobre 1 menos epsilon menos la exponencial a la menos epsilon. Entonces, la suma de todos los positivos va a ser el límite cuando epsilon tiende a 0 de la derivada de esta cantidad. Y si hacemos la derivada, pues aquí lo que tenemos que hacer es nuevamente desarrollar en, en una serie de Taylor esta cantidad y tomar la derivada. Voy a poner aquí el resultado ya no, para no aburrirlos con este cálculo que es directo. Y esto me va a quedar como el límite cuando epsilon tiende a 0 de 1 en epsilon al cuadrado menos un doceavo más términos que dependen de epsilon. Entonces, cuando tomo el límite, pues todos los términos que dependen de epsilon se van a 0. El primer término diverge y ahí está el resultado concreto de que la suma de los números enteros es una divergencia, pero hay una cantidad finita. Y esa es precisamente la cantidad finita a la que se hace referencia cuando en muchos lugares ustedes han encontrado que dicen la suma de los enteros es menos un doceavo. Entonces, la suma de los enteros no solamente diverge, sino que esa divergencia la podemos dividir entre algo que matemáticamente suena muy feo, pero leyendo esta expresión, podemos decirlo así, entre un infinito y una cantidad finita. Esa cantidad finita ya no la podemos ignorar. Es una contribución que debemos considerar a la energía total del sistema. Y entonces es por eso que vamos a fijarnos en esa cantidad, en esa sí la vamos a considerar para la masa, y la cantidad infinita la vamos a ignorar, ¿sí? Y ese es un problema, es un proceso que se llama más o menos de regularización. Una manera, pues déjenme poner aquí un poquito más de y con eso nos vamos a la pausa, de razones por las cuales es interesante eh, o podemos justificar que esta cosa se vaya y la ignoremos, la cantidad infinita, es porque esa cantidad, ese límite, cuando epsilon tiende a 0 de 1 en epsilon cuadrado, pues no es otra cosa, si vamos rastreando de dónde viene la suma de los n's por el álgebra de Virasoro, no es otra cosa que la energía base de la infinidad de osciladores armónicos con los que estamos excitando la cuerda. Recuerden que la cuerda está excitada por toda la suma, una cosa así era, ¿no? De, de diferentes, bueno, y aquí ya nada más era para, así, con el L0. Entonces, cada uno de los osciladores, podemos interpretar, más bien lo que quiero decir es que podemos interpretar la cuerda y sus excitaciones como la acción de un número infinito de osciladores armónicos. Y la energía base de cada uno de los osciladores armónicos, como sabemos de mecánica cuántica, pues contribuye con una energía base. Si ahora tenemos una infinidad de osciladores armónicos, como podemos interpretar al operador de número total actuando sobre el estado base de la cuerda, entonces ahora vamos a tener una energía infinita. Y esa energía infinita es precisamente la asociada a esos osciladores. Por eso es que la podemos quitar. Prácticamente otra vez en analogía a esa partícula libre donde ponemos cajitas, ¿no? Entonces, dicho esto, podemos decir que la masa al cuadrado de los estados excitados de cuerda cerrada están dados por esta cantidad y deben ser igual para los modos izquierdos como para los modos derechos. Todavía hay mucho que decir. Voy a hacer aquí una pausa para que descansen un ratito y regresamos
en 5 minutos. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, quedamos aquí en que ya tenemos la expresión de la masa y vemos que aquí hay una relación interesante. La vez pasada habíamos encontrado, por las restricciones a las que habíamos promovido nuestra versión cuántica con el operador L0 de Virasoro, que había un término A, que ese término A seguía apareciendo en la expresión de la masa. Y habíamos encontrado que una manera de deshacernos de los estados de norma negativa era tomar A igual con 1 y D igual a 26. Y aquí nada más quiero hacer la observación, ¿no? Vean ustedes cómo si D es igual a 26, recuperamos este valor de esta cantidad que está metida en la masa, que podríamos identificar como el A, precisamente con el valor de 1. Entonces, todo parece indicar que vamos por un buen camino, que todo es congruente, pero todavía tenemos que justificar en qué sentido vamos a decir que D es igual a 26. ¿Sí? Que las dimensiones del espacio-tiempo son 26. Bueno, entonces, por un lado ya tenemos esto, pero antes de ya construir bien el espectro de la cuerda cerrada, yo quiero tomarme unos 5 o 10 minutos en seguir abordando eh, este hecho de que la suma de los números negativos, de los números positivos, eh, me den una parte finita igual a menos un doceavo. Nos sigue, no sé a ustedes, pero de ver este argumento que acabo de poner aquí sobre una expresión explícita que podemos manejar con derivadas, el hecho de que esa parte finita aparezca, pues sigue siendo en cierta manera un tanto oscura, ¿no? Es realmente, ¿en qué sentido podemos formalizar este argumento? Y antes de pasar al argumento formal, que solamente voy a describir así con las manos, muy heurísticamente, quiero hacer otro calculito, otra relación en la que podemos asociar a un infinito una cantidad negativa precisamente igual a menos un doceavo, con otros argumentos, ¿no? Que a mí me parece interesante. Tampoco es un argumento formal en el sentido de darle eh, un valor de menos un doceavo a la suma de números positivos, pero que me parece divertidas en algún momento, ¿no? Déjenme decir eso. Entonces voy a ponerlo como argumento 2 sobre asociar menos un doceavo a la suma de los números positivos. Y el argumento es el siguiente. Bueno, vamos a considerar la suma de los números enteros, pero hasta un número n máximo. Y eso ya sabemos por la fórmula de Gauss. Esto es n más 1 sobre 2, n mayúscula. Ahora queremos extender esta suma al infinito. Entonces, lo que voy a hacer es, y ahí es donde está, digamos, lo informal del asunto, pero lo que voy a hacer es pensar que en lugar de llevar la suma al infinito, voy a pensar que n mayúscula es una variable continua, de tal manera que yo pueda entonces ahora asociarle una cantidad infinita de valores por ser precisamente continua. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ahora voy a asociar una función que depende de un parámetro continuo que tenga esa misma expresión, ¿no? X por X más 1 sobre 2. Y ahora la voy a integrar en todo el espacio. Entonces voy a considerar la integral de menos infinito a infinito de X por X más 1 sobre 2. Por supuesto, esta cosa diverge. Si la graficamos, pues vamos a ver que tiene, bueno, no lo puedo hacer rápidamente, ¿no? Pero que tiene el mínimo en menos un medio, voy a poner aquí, y que ese es un mínimo y que corta al eje X, estoy poniendo así, corta al eje X en menos 1
y en cero. Entonces, esta es una cosa cuadrática que más o menos va así. Entonces, claramente, el área bajo la curva, que es la integral, pues me va a dar una cantidad infinita. Sin embargo, de ese finito, gráficamente podemos ver que tiene una parte finita acotada entre -1 y 0. Entonces, si ahora calculamos cuánto vale el área bajo la curva de esa cantidad finita, pues es simplemente la integral de -1 a 0 de esto. Y bueno, si ustedes hacen la integral, les va a quedar x cúbica sobre 6 más x cuadrada sobre 4 de -1 a 0. Y ya dándole valores, esto es precisamente -1/12. Entonces, nuevamente es esta es otra manera de visualizar cómo a una cantidad infinita podemos extraerle o asociarle una cantidad finita. En este caso, gráficamente, la cantidad finita pues, es aquella que está limitada por abajo del eje X, ¿no? Por supuesto, esto dista mucho de ser un argumento formal en el que estemos asociando estas cantidades finitas con infinitas, pero no deja de ser curioso, ¿no? Que precisamente nos da el -1/12 y debe de tener sus razones en las que ya no voy a ahondar. Ahora, por último, déjenme hablar sobre el argumento formal. No lo voy a hacer, requiere mucho más tiempo del que tenemos, pero otra vez los invito mucho a que si ustedes están interesados, no se queden con los dos previos argumentos. Eh, con el segundo, bueno, pues ese es más para nuestra diversión, pero sobre todo con el primero, ¿no? Que es un argumento que nos pudiera convencer más si somos físicos con poquitas intenciones de ser formal matemáticamente, porque realmente podemos formalizar este argumento, ¿no? Quedarnos únicamente con esa idea nos lleva a, a repetir abusos de notación y de lenguaje que, a pesar de que están justificados con argumentos físicos, pues no dejan de ser poco formales, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, la delta de Dirac, o el clásico este que hacíamos allá en nuestros tiempos muy de inicio, antes de la universidad, donde la diferencial en lugar de aplicar la regla de la cadena, a la hora de tomar derivadas, cancelaba uno diferencial de x con un diferencial de x abajo como si fuera un producto, ¿no? Ese tipo de cosas que, dado el contexto, podemos nosotros entender que son válidas a pesar de que estamos usando una notación o un lenguaje que no es el correcto, eh, pues se van acumulando en física, no hay ningún problema si sabemos en qué sentido los estamos usando, y así pasa también con este argumento. El -1/12, tenemos que entenderlo bien bajo un argumento formal, cómo es que podemos asociar esa cantidad, y ahorita voy a describir eso. Déjenme ver que hay una pregunta en el chat. ¿Y se recomienda alguna bibliografía donde podamos seguir con más detalles estos argumentos? Sí. Entonces, antes de pasar al argumento formal, el de la derivada viene en varios de los libros de cuerdas a los que he hecho referencia desde el inicio, que yo haya identificado así, que ahorita lo tenga en la mente. Este libro de Ibáñez y Uranga, en el de Becker and Becker y en las notas de David Tong. Todos ellos ahí están. El de la función, si se los debo, no me acuerdo dónde lo vi. Alguna vez lo vi en algún lado y se me quedó grabado, me pareció muy bonito. Se los debo. Y el argumento que voy a decir ahorita, el formal, pues ese sí viene en muchos lados. En los libros de cuerdas vienen generalmente, hacen referencia a ese argumento más o menos como lo voy a describir ahorita, pero yo los invito a que vayan a las fuentes formales en matemáticas, que es variable compleja, y hagan el cálculo realmente ahí, ¿no? En un buen libro de variable compleja que trate sobre la función z de Riemann. Eso es lo que voy a mencionar ahorita brevemente. Entonces, de manera formal, esto se puede entender a través de la función z de Riemann, que está definida de la siguiente manera. La función z de Riemann considera enteros
Entonces los n son enteros y s son en general números complejos. Y uno puede darse cuenta que esta función en particular converge solamente si la parte real de S es mayor que 1. Es decir, que podemos asociar esta función a números complejos siempre y cuando la parte real de S sea mayor que 1. En ese sentido, esta serie converge. Es una serie compleja, ¿no? Entonces hay que pensarla en el plano complejo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la función z de Riemann de 2, que claramente satisface las condiciones, pues esto se traduce en sumar todos los números que vayan como 1 en n al cuadrado. Y uno puede ver que esto converge al valor de pi cuadrado sobre 6. De igual manera, nada, para poner otro ejemplo, nada más para enfatizar este hecho, la función z de Riemann para 4 también converge y tiene este valor. Entonces uno puede calcular esa radio de convergencia, calcular la convergencia de la serie y encontrar estos valores. Vean cómo la que nos interesa a nosotros es precisamente la función de Riemann en -1. Y para ese valor, la serie no converge, no está definida. No tiene sentido hablar de esta serie, el valor de esta serie, porque es una serie que no converge. Hay muchos lugares en la literatura, tanto, sobre todo en Internet, donde hay videos que muestran cómo la suma de los números positivos es -12, pero otra vez usan argumentos que no son formalmente los adecuados. Eh, a pesar de que a este mismo resultado llegó antes o con otro tipo de argumentos que no voy a decir, este matemático famoso, que siempre se me complica su nombre, Ramanujan. Eh, entonces hay que entender en qué sentido podemos hablar de esa convergencia, pero la manera más formal es hablarla sobre la función z de Riemann. Bueno, entonces, eh, ya aquí lo voy a decir muy, muy rápido. Pues uno puede asociar, voy a poner por ejemplo el plano complejo, y a cada valor voy a poner aquí el 1, digamos, como parte real de S, en caso parte imaginaria. Para todas las cantidades complejas cuya parte real de S sea mayor que 1, la función z de Riemann converge, incluso para cantidades complejas, ¿no? No solamente sobre el eje de los reales. Luego uno puede hacer un mapeo y ver cómo cada punto se transforma al valor de la serie. Por ejemplo, el 2, mapearlo a pi cuadrada sobre 6, el 4 a pi cuarta sobre 90, etcétera, así para todos los valores. Y eso modifica, digamos, las coordenadas o las líneas coordenadas, como lo tengo acá en parte real y parte imaginaria del plano complejo, y nos da, digamos, otra cuadrícula, ¿no? Voy a hacer un dibujo esquemático feo, así con las manos nada más, pero espero que se entienda la idea. Y cuando uno hace eso, voy a seguir marcando el punto donde la parte real es 1. Cuando uno hace eso, quedan pues, cosas así, un poquito raras. Déjenme ver si tengo por aquí mi dibujo. Sí. Entonces, voy a poner aquí el 1/2, porque es hacia donde se voltean los valores. Hay valores para los que se va a 1/2. Entonces quedan cosas como algo así. No es preciso el dibujo, repito. Y cosas, está mal hecho, ¿eh? Lo único que quiero decir es que todas esas líneas son los puntos en los que voy mapeando cada valor de S a su valor después de tomar la, la función z de Riemann. Entonces, lo que hicieron los matemáticos fue decir, bueno, pues eso se ve muy simétrico respecto de esta franja de 1/2. ¿Será posible definir una nueva función que complete todo el plano complejo
de la misma manera como si fuera simétrica. Entonces, uno se pregunta si es posible hacer esta continuación con todas las demás cositas ahí, ¿no? Que sea, ahí no se ve simétrica, por a veces es culpa mía, pero que sea simétrica, ¿no? Ya esa extensión simétrica del mapeo de la función de Riemann al propio plano complejo se puede hacer mediante lo que muchos de ustedes ya conocen, variable compleja, que se llama la continuación analítica. Entonces, bajo la continuación analítica, uno puede probar que hay una única continuación analítica de este mapeo. Entonces, podemos hablar de la continuación analítica de la función de Riemann y de estar seguros que hay una única expresión para eso. Entonces, cuando uno se va y rastrea el -1, ¿cuál sería el valor de -1 y a dónde se va? Es precisamente que se obtiene que como continuación analítica, le voy a poner aquí un gorrito que muestre o que enfatice que esta es la continuación analítica de la función de Riemann, del -1, eso es a lo que vamos a llamar -1/12, y claramente está por acá, ¿no? Digamos, por ahí estoy tomando un punto al azar, ¿no? Pero enfatizando que esa parte que no estaba bien definida de la función z de Riemann, ahora la está bajo la continuación analítica y claramente corresponde a un número negativo. Es en ese sentido que el -1/12 que nos ha aparecido, podemos relacionarlo con una cantidad que claramente diverge, si ahora lo pensamos como la continuación analítica de la función de Riemann evaluada en el -1. ¿Sí? Como siempre pasa, y déjenme cerrar ya con esto, este análisis de esta cantidad, como siempre pasa, o muchas veces pasa, vamos a decirlo así, las cosas que los matemáticos investigan parecen ser totalmente ajenas a lo que investigamos en física, pero muchas veces resulta que estamos hablando de lo mismo, simplemente en un lenguaje diferente. Esto ha pasado muchas veces. Uno de los ejemplos más bonitos que enfatizan esta distinción entre física y matemáticas pues son el electromagnetismo, ¿no? En física. Todo lo que sabemos de electromagnetismo, con las leyes de Maxwell y con los campos y las ecuaciones de movimiento, las corrientes asociadas, etcétera, pueden entenderse de una manera muy formal y geométrica a través de los haces fibrados. Entonces parecen ser lenguajes completamente diferentes, pero que al final de cuentas podemos ver que están hablando de cosas similares. Lo mismo pasa acá. Resulta que la continuación analítica de la función z de Riemann, en particular para nuestro caso, nos está diciendo, eh, nos está dando de una manera formal el cálculo de todas esas energías infinitas que asociamos a los osciladores que están actuando para excitar la cuerda. Entonces, esta es la parte formal, esta es la parte en cómo uno entiende ese -1/12 asociado a una serie que claramente diverge. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar y vamos a regresar entonces con el espectro de la cuerda cerrada. Y ahora sí, ya voy a escribir el espectro por fin. Entonces vamos a marcarlo bien. El espectro de la cuerda cerrada. ¿Qué significa el espectro de la cuerda cerrada? Bueno, pues que queremos decir explícitamente cuáles son los estados, cuál es su masa, cómo los encendemos y qué sentido tienen físico. Entonces voy a hacer una tablita así muy general. Entonces aquí queremos poner el estado. Aquí voy a poner, ya incluida la condición de empatamiento, el nivel de excitación a través del operador de número que corresponde a todos estos modos de vibración actuando sobre la cuerda, el valor de la masa de ese estado, y vamos a ver su interpretación. Interpretación, y para eso tenemos también que explicar qué entendemos por interpretación, ¿no? Aunque suene redundante. Y por interpretación me refiero a que los estados de excitación que obtengamos, queremos entenderlos dados
los índices que van involucrados, que son índices del espacio-tiempo, o en este caso particular de la hoja de mundo, índices transversales, pero viviendo en el espacio-tiempo en el que está embebida la hoja de mundo. Entonces queremos ver la posibilidad de interpretarlos como campos de ese espacio D-dimensional. Y para ello vamos a ver que necesitamos poner una restricción extra para que haya compatibilidad con representaciones de campos que sí satisfacen la simetría de Poincaré. Entonces vamos ahí. Entonces el primer estado, como ya vimos, es el estado base. Este es un solo estado. Corresponde a no encender ninguno de los números de vibración. Y la masa, vimos que va a ser D-2 sobre 24. Entonces, a menos que la dimensión sea menor o igual a 2, esto es claramente un taquión. O lo podemos interpretar como un taquión en este espacio-tiempo D-dimensional. Ya vimos que cómo interpretar un taquión en un contexto de una teoría cuántica de campo compatible con la simetría de Poincaré. Ya vimos que esto nos habla de una inestabilidad. Ya también dijimos por qué vamos a ignorar esta inestabilidad, porque tenemos problemas más graves que concentrarnos ahorita en esta inestabilidad. Entonces vamos a ignorarla por el momento y vamos a continuar. Y lo que viene pues es el estado más interesante, y este tiene que ver con aplicar al estado base, de acuerdo a la condición del empatamiento, tanto un operador de creación del modo izquierdo como del modo derecho. Entonces debe de quedarnos algo así, donde I y J, recuerden, van de 2 a D, o sea, tienen D-2 valores. Uno puede ver claramente que pues aquí hay D-2 al cuadrado estados. Corresponde a encender una vez los modos de creación izquierdos y derechos. Y esto me va a dar una masa igual a 1 menos D-2 sobre 4. Y ahora la pregunta es cómo lo interpretamos. ¿Qué campo podemos encontrar como que tenga una representación de acuerdo al grupo de Lorentz para el cual podamos empatar este campo? Entonces, tenemos de dos posibilidades. Vemos que D, si D toma cualquier valor, pues podemos tener, por ejemplo, si D es igual a, no sé, a 10, vamos a poner, ¿no? Si D es igual a 10, nos vuelve a dar un taquión. Si D es muy, muy grande, pues eso nos va a dar una partícula masiva. Si D es igual a 26, eso nos da una partícula sin masa. ¿Cómo podemos decir cuál es? Bueno, lo que queremos, como les dije al principio, es hacer compatible este estado con una representación de una teoría que sepamos que es compatible con la simetría de Poincaré, es decir, que es una representación del grupo de Lorentz. ¿Sí? Entonces, nada más por jugar y por enfatizar el argumento, vamos a empezar con la primera posibilidad. Supongamos que el estado es masivo. Si el estado es masivo, nos podemos ir al sistema de referencia en reposo y poner que el momento en el espacio-tiempo está dado por la masa y todo lo demás cero, ¿no? Claramente en el sistema de reposo, ese es el momento de una partícula con masa m. Sin embargo, podemos ver que dado que podemos hacer rotaciones en la parte espacial a través del grupo SO de -1, entonces el estado correspondiente debería de ser un estado que se transforme bajo este grupo y que tenga D-1 al cuadrado estados. Pero nosotros ya vimos que nuestro estado, déjenme volverlo a escribir, ya sabemos que este estado tiene D-2 al cuadrado
esta vibración tiene d a la menos 2 al cuadrado estados. Entonces no puede ser, no puede eh, transformarse bajo este grupo de rotaciones como lo esperaríamos para una partícula con masa. Bueno, entonces descartamos la posibilidad de que sea un estado masivo. Vamos a ver si podemos enfatizarlo o podemos hacerlo compatible para un estado sin masa. Si no podemos, se acabó la historia, ¿no? No hay nada más que hacer. Pero entonces vamos a poner, si no tiene masa, nuevamente podemos ir al sistema de referencia en reposo y tomar este momento. Entonces, este momento no tiene masa, esta es una partícula en su sistema de reposo que no tiene masa, y vemos entonces que lo que necesitamos es que se transforme bajo el grupo de rotaciones SO de menos 2, que correspondería a un estado que tiene d menos 2 al cuadrado componentes, ¿no? Precisamente son los que tiene. Entonces la respuesta es que sí, podemos interpretar a nuestro estado, ya no lo voy a escribir, a este estado, como un estado sin masa. Entonces, para hacerlo compatible con la simetría de Poincaré, necesitamos que este primer estado excitado de la cuerda sea un estado sin masa. Pero ya sabemos que la masa, voy a poner así en estos términos, está dada por esta cantidad. Y si esto queremos que sea cero, entonces nuestra solución es d igual a 26. Entonces, recuperamos lo que teníamos la sesión pasada. Si nos vamos, déjenme resumirlo, ¿no? Si nos vamos a las reparametrizaciones extra que no habíamos considerado, podemos entonces darnos cuenta que las posiciones de la hoja de mundo en este espacio de dimensión D en el que está embebida, eh, dos, de, 2 grados de libertad no lo son, ¿no? En ese sentido, o sea, que están fijos por las demás. Si nos vamos a las coordenadas del cono de luz de ese espacio-tiempo, podemos claramente fijar que X más y que X menos son aquellos que no son grados de libertad auténticos. En el proceso de ir a las coordenadas del cono de luz, se perdió de manera manifiesta la simetría de Poincaré, pero sabemos que debe de estar ahí porque partimos de una teoría que es, o al menos eso es lo que esperamos. Y buscamos condiciones para que eso suceda. Y vemos que las condiciones para que eso suceda es precisamente que D sea igual a 26 e inmediatamente eso nos lleva a que A es igual a 1. De igual manera como lo obtuvimos la vez pasada al pedir que no hubiera estados de norma negativa. Entonces esto nos da digamos, un refuerzo para pensar que lo que hemos hecho tiene sentido y que una teoría de cuerdas es consistente con nuestras premisas si la dimensión en la que estamos trabajando es igual a 26. ¿Sí? ¿Qué pasa con este estado? Podemos sacarle más provecho, entonces me voy a seguir concentrado en este estado que ahora ya vamos a asumir que estamos en D igual a 26 y que no tiene masa, ¿no? Entonces, en este número de dimensiones, pues el estado general, voy a volverlo a escribir, aplicado sobre el estado base, se transforma en una representación muy clara de el que se llama el grupo pequeño, que es este grupo de rotaciones SOD-2, que ahora es SO24. Entonces se transforma en la representación 24 por 24 de SO24, donde cada uno de estos 24 pues, se refiere a cada uno de estos índices, ¿no? Entonces, esta es la representación, digamos, de este estado, pero sabemos que esta no es una representación irreducible, es decir, que la podemos reducir, ¿no? Entonces, para reducirla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir a este estado de excitación
en una parte simétrica, sin traza, en una parte antisimétrica y la traza de esa parte simétrica. Y ahorita van a ver por qué, ¿no? Entonces esto lo voy a escribir simplemente como esta combinación de modos. Aquí dice, perdón, así, más, y aquí lo voy a tomar con i diferente de j, luego más alfa i, alfa j, que sean antisimétricas en esos índices i y j, y luego la parte que es la traza de la parte simétrica. Todos estos aplicados al estado base. Bueno, entonces uno puede contar y vemos que la parte antisimétrica, lo voy a poner así como una parte antisimétrica, más una parte simétrica, más una parte, voy a poner la traza, ¿no? Así. Entonces es una notación esquemática. Entonces uno puede contar los estados y darse cuenta que la parte, aquí los puse al revés, perdón, nada más para que haya consistencia, simétrica, antisimétrica, que la parte simétrica tiene 24 por 25 sobre 2 menos 1 estados, más 24 por 23 sobre 2, más 1. Y esto nos da, nada más por ponerle números, 299 más 276 más 1. Es decir, la parte simétrica se transforma como, decimos en la representación, 299, o como un 276, etc. Son números muy grandes, pero espero que la notación y la idea se entienda. Y entonces ahora podemos pensar en ellos, dado que son una representación de un subgrupo, del grupo pequeño, del grupo de Lorentz en 26 dimensiones, podemos pensarlos como campos en esas dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decir que la parte simétrica, le voy a poner su índice, ya como campo, la parte antisimétrica y un campo que no tiene índices, entonces lo voy a interpretar como un campo escalar, pues lo voy a asociar, voy a empezar con un campo antisimétrico en todo el espacio-tiempo, que debe de tener 2 grados de libertad menos, ¿no? De tal manera que me dé los números adecuados, es decir, que esto debe tener también una simetría de gauge. En, en el espacio-tiempo, ya lo estamos interpretando como un campo en el espacio-tiempo. Es decir, que B mun U lo puedo transformar como B mun U más derivadas de, déjenme llamarles aquí, de campos con un índice. Entonces, el hecho de que tenga esta simetría de gauge me permite pensar en un campo que es antisimétrico en el espacio-tiempo de dimensional, pero solamente con los grados de libertad que hemos calculado. Y ese se le llama en general el campo B. Es un campo B, es un campo antisimétrico. A este se le llama, es un campo escalar, solamente tiene un grado de libertad, y se le llama dilatón, después vamos a ver por qué. Y el más interesante, y la razón de que estemos aquí prácticamente, es que a este le podemos asociar un campo simétrico con 2 índices que resulta ser, bueno, y todos estos son sin masa, ¿no? Todos estos son campos sin masa. Por eso tenemos la simetría de gauge, ¿no? Si tuviéramos masa, la simetría de gauge no está. Entonces, esta partícula, la simétrica, es una partícula sin masa, es simétrica en sus 2 índices, por lo tanto tiene spin 2. Y bueno, pues como ya todos esperamos, esta partícula se puede entender como una fluctuación de una métrica plana, bajo el contexto de la relatividad general, que se puede, que es el resultado de la cuantización de esa perturbación, y por lo tanto es la que llamamos gravitón. Uno puede, independientemente
porque la pregunta que se puede uno hacer aquí es, ¿cómo sé que esto es un gravitón? ¿Qué es un gravitón? ¿No? Bueno, más o menos tenemos una idea de qué es un gravitón. Un gravitón lo pensamos dentro del contexto de relatividad general como una fluctuación de la métrica plana, a la cual se le cuantiza con las, digamos, las reglas usuales de un campo para cada una de sus coordenadas. Entonces uno puede asociarle a estas fluctuaciones que tienen dos índices, operadores de creación y aniquilación con dos índices. Y de ahí uno puede construir que el spin asociado a las partículas creadas por estos operadores de creación y aniquilación tienen spin 2. Entonces sabemos muy bien cuál es la estructura y además podemos calcular que el número de estados que debe de tener un gravitón en cualquier dimensión debe de ser d-1 por d-3 sobre 2. Y esto precisamente para d igual a 26 empatan los 299 que hemos asignado a la parte simétrica sin traza de mi primer estado excitado de la cuerda. Entonces, resumiendo, y esta es la razón de la primera gran revolución de la teoría de cuerdas. Lo que encontró la gente, que ahora se dice como un accidente, es que la cuantización de una cuerda a la que únicamente le pedimos una simetría de Poincaré, y que por su construcción geométrica surge la simetría de Weyl, que está ahí presente, y al aplicar las reglas de la cuantización por sí sola emerge la partícula cuántica, la partícula que esperamos que sea la partícula cuántica de la gravedad, a la que le llamamos el gravitón. Entonces, la cuantización de la cuerda cerrada contiene el gravitón y contiene otros dos campos, que es el campo B y el dilatón. Entonces, toda cuerda cerrada, su primer estado de excitación, que corresponde a este estado sin masa, corresponde a estos dos objetos, a estos tres objetos, perdón. Y esa es, digamos, la primera motivación por la que estudiamos cuerdas, ¿no? Eh, repito, la cuantización del campo gravitacional aparece en este contexto, ¿no? ¿Qué pasa con los otros estados? Bueno, nada más voy a decir brevemente, los otros estados, una vez que asumimos que D tiene que ser igual a 26, pues van a ser estados masivos. Entonces, por aquí lo tengo. Ah, ya me tardé. Déjenme nada más es poner. Quiero escribir la expresión completa de los estados masivos. Bueno, entonces, por ejemplo, nada más déjenme hacerlo para el siguiente estado. Para n igual con 2. Pues en ese caso, para los modos izquierdos y los modos derechos, voy a tener estados de excitación que van a estar creados por este operador o por este otro. O sea, puedo aplicar el operador ahora con índice 2 o aplicar dos veces el operador 1 para excitarlo dos veces. Ya sabemos que por el empatamiento, pues lo mismo debe de suceder, ya sea uno o el otro, en modo, después al revés, derecho e izquierdo. Entonces aquí me va a quedar algo así. Para todos ellos, la masa ahora va a resultar 1. Podemos hacer el conteo de estados y resulta que el conteo de estados sí empata para que sean transformados bajo el grupo SO de -1, tal y como lo esperamos para estados masivos. Sin embargo, aquí no necesito que la dimensión sea 26. Si yo no hubiera puesto 26 y me hubiera quedado con otra dimensión, los estados masivos, si asumo que son masivos, que su masa es positiva, su masa al cuadrado es positiva, siempre los puedo poner en una representación masiva del grupo de Lorentz. Sin embargo, para que el estado anterior sí tenga una representación bajo el grupo de Lorentz, tiene que ser no masivo y eso es lo que fija la dimensión igual a 26. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Los problemas que tenemos con esto, pues que primero, como ya vimos, nos sale un taquión.
Segundo, que podemos seguir excitando y excitando y excitando y nos podemos dar cuenta que no importa qué operadores estemos considerando, en qué nivel de excitación, la interpretación como campos en el espacio-tiempo van a seguir siendo bosones. Y eso claramente viene de las reglas de conmutación que satisfacen los modos de vibración como operadores y que a su vez vienen de la condición de realidad que tenemos sobre las coordenadas de la hoja de mundo en este espacio embebido. O sea, parece ser que es imposible obtener fermiones, pero queremos fermiones porque queremos ver si es posible establecer una teoría de cuerdas que nos describa la realidad que ya conocemos, quizá muchas otras correcciones, y que nos permita precisamente cuantizar la gravedad. Y dado que el gravitón ya está ahí, pues es una oportunidad, digamos, que tenemos que aprovechar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué otro? Bueno, bosones es un problema porque solo bosones, es lo que quiero decir aquí. Solo bosones. Otro problema que podemos considerar pues, es que hay dimensiones extra. Ya hablamos un poco sobre qué podemos pensar en soluciones, pero todavía lo voy a dejar. 4, hasta ahora no es un problema, sino nada más qué es lo que hemos hecho hasta el momento, pues es describir a la cuerda libre. Y por supuesto nos preguntamos qué pasa con las interacciones. ¿Nos da el formalismo que hemos hecho hasta ahora para describir interacciones? Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Antes de responder una o algunas de ellas, pues me falta una cosa importante, entonces me quedan 10 minutos para terminar. Probablemente me lleve unos 10 minutos más. Entonces, mis disculpas por ello, espero que no haya ningún problema, Daniel. Bien, ok, entonces continúo. Y ahora vamos a hablar sobre el espectro de la cuerda abierta. Entonces, no se nos olvide, mantengamos ahí en mente que la cuerda cerrada tiene al gravitón, al campo B y al dilatón. Ahí están, esos son campos que ya están y son asociados a la cuerda cerrada. Ahora, ¿cómo podemos interpretar las vibraciones de una cuerda abierta? Nuevamente vamos a pensar en el primer caso, que es poner condiciones de Neumann-Neumann en ambos extremos. Y entonces, y me voy a restringir ya para hacerlo más rápido, podemos hacer otra vez el mismo desarrollo, vamos a encontrar las mismas condiciones, en el que A es igual a 1 y D es igual a 26. Entonces, ya, tomando esas condiciones, pues uno puede encontrar la masa, ¿no? Pero, ¿qué significa una cuerda abierta en D igual a 26? Pues eso, ¿no? Que tengo, voy a ponerlo así, mi espacio D 26 y tengo una cuerda abierta cuyos extremos son libres de moverse por todo el espacio. De hecho, aquí puse 26, pero me refiero al espacio físico, o sea, las coordenadas espaciales, 25, siempre y cuando satisfagan en sus extremos las condiciones de Neumann, en ambos, ¿no? Entonces, la masa de esos estados va a estar dada por n menos d menos 2 sobre 24, que ya vimos que es n menos 1, ¿no? Entonces, así, el primer estado excitado, pues va a ser alfa i menos 1 aplicado al estado base. Otra vez, recuerden, estamos en las coordenadas del cono de luz. Este estado, pues es, déjenme ponerlo más como una tablita para que quede bien. Nuevamente es un estado, es el primer estado excitado. Tenemos otra vez el estado base, que ya es taquiónico, no lo voy a nombrar más. El primer estado excitado va a ser, como ya dije, nada más n es igual con 1, su masa, voy a ponerlo aquí de una vez, es 0. Entonces, el primer estado excitado de la cuerda también tiene masa 0. Y podemos ver que otra vez, como tiene nada más 24 grados de libertad,
uno puede ver que como representación del grupo de Lorentz en 25 dimensiones, ese se transforma bajo el grupo pequeño como un vector. Entonces lo podemos interpretar Esto, precisamente así, como un vector. Sí, esto es una coma, ¿no? O es un no igual o no equivalente. acá es una coma que sobrepuse un igual. Pero sí, es así. ¿Sí? Gracias. Eh, entonces esto se puede interpretar como un vector y es precisamente otra vez por lo que dijimos, al no tener, al ser dos de sus coordenadas o de sus grados de libertad completos como vector, no ser físicos, entonces lo debemos interpretar como un vector en el espacio-tiempo con simetría de gauge. Es decir, que podemos interpretar a este eh, con esta simetría, ¿no? Entonces, los estados excitados de las cuerdas abiertas nos dan los vectores de gauge en 25 dimensiones. Esto ya de por sí solo, al menos a mí me parece muy bonito, ¿no? No solamente es que que la gravedad surja de una cuantización de una cuerda cerrada, sino que ahora que sabemos todo lo demás que también es importante, que también son parte del espectro bosónico, de las cosas que sabemos, que sí hemos medido, que sí hemos observado, como son todos los campos bosónicos transmisores de las fuerzas, que son campos de gauge, también los podemos entender como las primeras vibraciones de una cuerda abierta. Por supuesto, están los problemas estos de estamos en 26 dimensiones, qué hacemos con las dimensiones extra, etcétera, ¿no? Pero todavía hay más sobre la cuerda abierta. Vamos a pensar ahora, adelantándonos un poquito, en que, en que yo puedo hacer compatible el hecho de que tenga condiciones de Neumann-Neumann en todas las 25 dimensiones, con pensar que tengo una D25 Brana. Recuerden que habíamos definido la D Brana como aquellos lugares cuyas coordenadas transversas satisfacen eh, condiciones de Dirichlet, es decir, que están fijas a ciertas coordenadas, y eso es lo que definía la DP Brana. En este caso, las cuerdas que satisfacen condiciones de Neumann-Neumann para todas las coordenadas, pues no tienen esa restricción, y yo puedo parafrasear esto y decir que puedo interpretar a todo el espacio eh, como una D25 Brana, es decir, que los extremos de las cuerdas están obligadas a moverse únicamente en el espacio 25 dimensional, pero bueno, pues eso es todo lo que hay. Entonces, nada más es una manera alterna de decirlo, ¿no? Entonces, una de 25 Brana es lo mismo que tener condiciones de Neumann-Neumann en las 26, en las 25 coordenadas espaciales. Más uno, ¿no? Entonces, simplemente es una manera de decir diferente ahora usando este lenguaje. Pero, ¿qué pasa si considero yo n de 25 branas? Me estoy adelantando a conceptos, pero creo que podemos asimilarlos a este nivel. O sea, yo puedo pensar en todo el espacio como un espacio en el que los extremos de las cuerdas están restringidos a moverse ahí. Pues sí, porque es todo el espacio, es una D25. Pero si extrapolo esa idea y pienso que puedo tener muchas D branas diferentes, esta es una manera de decir que yo le puedo asignar a cada coordenada, a cada extremo de la cuerda abierta, otra cantidad, otros grados de libertad que no son dinámicos, pero en los que yo puedo pensar ahora en las D25 branas. Vamos a pensarlo así, como si estuvieran separadas, que no lo están todas simultáneas, ¿no? Como esta la primer brana, la segunda, etcétera, hasta la N, y pensar en las cuerdas abiertas que viven ahí como cuerdas que tienen una orientación porque están parametrizadas por sigma, pero que pueden estar eh, con extremos en diferentes de estas de 25 branas. Repito, es otra manera de decir que le estoy asignando grados de libertad no dinámicos a los extremos de la cuerda, ¿no? Entonces yo puedo identificar, por ejemplo, esta cuerdita que tengo aquí, déjenme cambiar de color para que quede más enfático, como, como asignarle a sus extremos una etiqueta que diga que está en el 1,1. Esta otra, por ejemplo, está en el 1,2. Esta otra está en el 2,2, etcétera. Entonces yo puedo asignarle a los extremos
una matriz en base a esas nuevas etiquetas que he puesto, como lambda 1,1, lambda 1,2, etcétera, hasta lambda 1n, y así, ¿no? Hasta lambda n. ¿Por qué hago esto? Ahorita va a quedar claro en un minuto. A todos estos grados de libertad, repito, no dinámicos, estoy asumiendo que el estado en el que están ahí se van a quedar, o sea, el hamiltoniano que yo pueda asignarles a ellos es 0. A estos se les llaman factores, si son factores, sí, de Chan-Patón. No sé si se produce a Patón, Peyton, Patón, no sé, vamos a dejarlo ahí. Eh, pero estas etiquetas que estoy poniendo me permiten darme cuenta de otros grados de libertad, que van a ser muy relevantes para el futuro del estudio de la teoría de cuerdas. Probablemente, no sé si los alcance a ver Carmen o no, es un tema más por allá, pero que son interesantes y que creo que en este momento podemos asimilar. Entonces, ¿por qué los estoy poniendo? Porque si entonces yo considero n de 25 branas, asumiendo estos grados de libertad, entonces yo puedo pensar que los estados en general, si los describo en términos de en lugar de tomar cualquier estado de creación, pues ahora puedo pensarlo así, asociándole esos índices y acá y sumando sobre todos esos índices, ¿no? Entonces quiere decir que voy a identificar los estados excitados, pero dependiendo de qué cuerda estoy hablando, ¿no? O qué grado de libertad le estoy asociando a cada uno de los extremos. Y en general estoy asumiendo que IJ es diferente de JI, es decir, los puedo diferenciar por la orientación de la cuerda. Ok, entonces uno puede darse cuenta que esa matriz, sin mucho problema, la matriz de todas las etiquetas de los Chan-Patton, son ahora, pues describen n cuadrado estados extra. Pero esa es precisamente la dimensión del grupo UN. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo nada más considero una sola D25 brana, es decir, nada más condiciones de Neumann-Neumann en D igual a 26, entonces yo obtengo que el primer estado excitado de la cuerda es un vector de gauge con simetría U1. Pero que si tomo n de ellas, entonces la simetría va a seguir siendo un campo de gauge sin masa, pero ahora la simetría es UN. Y como ustedes saben, podemos escribir UN como U1, el semiproducto con SUN. Entonces, las simetrías de gauge que nos aparecen en las fuerzas que conocemos como electromagnetismo, que es U1, débil SU2, fuerte SU3, también podemos reproducirlas aquí con este hecho, ¿no? Y hay otra cosa todavía, ya con eso voy a terminar. Podemos nosotros ahora tomar una segunda opción. Hay una tercera, pero esa tercera yo no la voy a hacer. Una segunda opción que es tomar condiciones de Neumann-Neumann en P coordenadas y condiciones de Dirichlet en las coordenadas transversas. Es decir, ahora voy a considerar una DP brana, pero donde P es menor que 26. Y voy a considerar las cuerdas abiertas que viven ahí. Y puedo considerar N de P branas. Entonces, el primer estado excitado de cuerdas, déjenme llamarlo así, el primer estado excitado de la cuerda, donde iba desde 2 hasta 26, ahora lo puedo desdoblar en dos estados, dependiendo de las coordenadas sobre la de Pebrana o transversas a ella, que los voy a denotar así. Déjenme ver esto acá. Y donde A va desde 2 hasta P, y M va de P más 1
hasta 26. Entonces, estos son vectores A de gauge bajo la simetría UN en P más 1 dimensiones. Respecto al volumen de mundo o al espacio-tiempo restringido a la de Pebrana, estos otros pues no tienen un índice que se transformen bajo transformaciones de Lorentz del grupo SO1P. Entonces, para el espacio sobre la de Pebrana, todos los modos transversos son escalares. Son phi-m escalares. O sea, voy a tener, perdón, aquí este índice no va. Lo que quiero decir es que voy a tener 26 menos P menos 1 escalares. Respecto del transverso, pues estos son vectores respecto del espacio transverso. 26 menos P menos 1. Y los vectores que viven ahí los ve como escalares, ¿no? Entonces lo importante es respecto de la hoja de mundo, ahí es donde podemos identificar a los vectores como vectores de gauge, bajo una simetría UN, dependiendo del número de branas que tengamos, y en unas dimensiones menores. Entonces inmediatamente podría uno pensar, bueno, si yo quiero reproducir, por ejemplo, no sé, y estoy hablando de manera genérica porque todavía hay un montón de detalles que uno debe de considerar, que no son detalles, que son cosas muy importantes. Uno podría pensarse, bueno, puedo generar campos de gauge, por ejemplo, 4 dimensionales con simetría SU2. Bueno, pues lo que podría hacer yo aquí es considerar una D3 brana y considerar los campos que vienen de la primera excitación de la cuerda abierta y apilar 2 D3 branas, y eso me va a dar un grupo de gauge UN. Entonces voy a tener una simetría U1 extra al SU2, que después ya veré cómo me puedo deshacer de ese, pero pareciera que no es imposible reproducir los grupos de simetría que vemos que aparecen en la naturaleza, y es más, tenemos mucho más oportunidades de crear cosas más generales. Bueno, es una manera de hablar, una manera de motivar la importancia de la cuerda abierta. Hay muchísimos detalles aquí que tenemos que considerar todavía como para empatarlo con una teoría realista, que ya parte iremos viendo en lo que restan de las 2 sesiones y parte en las que siguen con, César, con Carmen, y más todavía allá de lo que vayan a ver con Carmen. Bueno, entonces, para terminar, ya con esto termino todo. Pues nada más quiero resumir el hecho de que la cuantización en la hoja de mundo sí es compatible con una simetría de Poincaré siempre y cuando las dimensiones sean 26, y eso nos devuelve las condiciones que habíamos encontrado para cancelar los estados de norma negativa. Que en la primera excitación de la cuerda cerrada aparece el gravitón, y eso nos lleva a pensar que la teoría de cuerdas es un buen candidato para la cuantización de la gravedad, a pesar de que tenemos ahorita 26 dimensiones extra, bueno, 26 dimensiones y tenemos 22 dimensiones extra. Que la cuerda abierta es también de suma importancia porque nos da los vectores de gauge, con esa simetría de gauge del espacio-tiempo, y que también tenemos la simetría del grupo de Lie asociado dependiendo de cómo interpretemos el número de Debranas, y que eso también restringe la dimensión en la que podemos pensar a esos campos. Tenemos 2 problemas fuertes en la mira. Uno es cómo hablamos ahora de interacciones de cuerdas, y el otro es qué pasa con los fermiones. En las 2 siguientes clases voy a tratar de justificar cómo podemos hablar de interacciones entre cuerdas y bajo qué lenguaje, y nos vamos a dar cuenta que necesitamos cambiar de lenguaje, que no nos podemos quedar aquí, y que tenemos que ir a un lenguaje mucho más rico, más extenso, que es el que vamos a llamar teoría conforme de campos. Y es en ese lenguaje en el que vamos a poder entender las interacciones de la
de las cuerdas. El segundo problema sobre los fermiones nos va a obligar a cambiar nuestra formulación inicial, y es a lo que vamos a llamar supercuerdas, y es lo que van a ver ustedes con Carmen en la segunda parte de este curso. Bueno, entonces aquí termino. Otra vez voy retrasado, pero la siguiente clase espero ver las bases y generalidades de la teoría conforme de campos, y la última la dejamos para hacer una descripción más clara sobre ciertos aspectos ya más descritos, más platicados, ya casi no calculados para poder aprovechar bien el tiempo, pero esperemos que se lleven ustedes una muy buena idea de qué es lo que está pasando. Pues con eso termino. Muchas gracias.